Saludos a todos, continuamos aquí con nuestro ciclo de conferencias organizado por el Centro Eboliano de América con el fin de conmemorar los 100 años de la Marcha sobre Roma. En la presente edición contamos con la exposición del profesor español Eduard Alcántara, escritor y referente del pensamiento eboliano en Europa. Agradecer al Centro Eboliano de América que haya tenido a bien el contar con nosotros para platicar, ¿no?, sobre el tema del Estado, de la legitimidad o no del Estado, de la mayor o menor legitimidad que pueda tener según la óptica con la que se lo enfoque, y cuáles deberían ser las funciones de un Estado legítimo, auténtico. En 1762, Jean-Jacques Rousseau publicaba el Contrato Social, y en él defendía ideas como la de que el hombre es bueno por naturaleza, el buen salvaje, y si decide ese hombre organizarse para vivir socialmente, para vivir en sociedad, debe constituir un Estado que de alguna manera regule esa sociedad. El Estado vendría a ser como una especie de mal menor, porque repetimos, la vida ideal, ¿no?, para Rousseau del hombre sería la de esa condición de hombre libre, sin ningún tipo de ligazón, sin ningún tipo de compromiso. Un mal menor, por tanto, para el filósofo ilustrado francés representaba el Estado, ¿no? Un siglo atrás, 1651, el inglés Thomas Hobbes publica Leviatán, y allí defiende que el hombre es como un lobo para el hombre, la idea opuesta a la de Rousseau, a la del buen salvaje, ¿no?, que postulaba que el hombre era bueno por naturaleza. Aquí no, aquí Hobbes se defiende la idea de un Estado absolutista, con mucho poder, para evitar que el hombre dañe a sus semejantes, ¿no? El Leviatán sería ese Estado, ¿no? Es decir, que para el inglés el Estado sería no algo deseable por su magnificencia, por sus positiva naturaleza, sino más bien para evitar males mayores. La tradición no postula ni lo que defiende Rousseau ni lo que arguía Hobbes. Para la tradición y para su visión antropológica, el hombre ni era bueno ni malo por naturaleza, sino que tenía la capacidad de, como dijo un político español de los años 30, de salvarse o condenarse. Atesoraba la libertad que hacía posible el recorrer ambos caminos, ¿no?
el camino anagógico de la elevación o el camino catagógico de ser arrastrado por fuerzas ínferas. La función que tendría el Estado para el mundo tradicional sería la de bregar porque sus miembros ascendieran, sus miembros miraran hacia lo alto y en definitiva superaran todas aquellas fuerzas que lo arrastran hacia abajo. Tamas, que diría el tantrismo, ¿no? El hombre, a lo largo de su vida, pues se encontrará con una serie de condicionantes, pero la tradición no les da la categoría de determinismos que fatalmente marquen su camino. El hombre, repetimos, es un ser libre que de alguna manera al nacer tendría la condición como de una especie de masa amorfa a la cual habría que ir dándole forma, ¿no? Esta básicamente sería la función del Estado, ¿no? ¿Qué estructuración tendría la sociedad vertebrada por este tipo de Estado tradicional? Pues bien, estaría formada por castas o estamentos. Si seguimos al francés Georges Dumézil, estos serían tres. En la cúspide se encontraría el estamento sacro dirigente, por tanto aquel que aunaría la función política rectora y a la vez la sacra, ambas potestades concentraría. Por debajo de él hallaríamos una segunda casta que sería la casta guerrera, sin una función sacra que le sea inherente. Y en la base de la pirámide social encontraríamos el estamento productor. En terminología hindú, dentro del estamento productor o la casta productora podríamos hacer una subdivisión en dos, la de los vaishyas, artesanos, comerciantes, quizás también campesinos propietarios de tierras, y la de los sudras, mano de obra no especializada, lo que sería el jornalero, el bracero, ¿no?, que no posee tierras, o lo que sería el oficial en aquellos gremios del medievo, ¿no?, que no era propietario del taller en el que trabajaba para su maestro. Es esa primera casta sacro-rectora y sus individuos más elevados, los que de alguna manera deben servir de guía, de faro para el resto de la comunidad representada por ese estado tradicional,
con el objetivo de que esa comunidad transite su existencia cotidiana siempre mirando hacia lo alto, sacralizando cada uno de sus accionares. ¿Cómo dentro de esa casta regio-sacra se podrían algunas personas encumbrar en lo más alto y acabar siendo los rectores de esa sociedad tradicional? Podríamos echar mano del mundo de la antigua Roma. Aquellos patricios que hubieran superado satisfactoriamente lo que se conoció como el cursus honorum, acabarían rigiendo la vida de, en este caso, Roma. Ese patricio que en un principio pues hubiera ejercido como cuestor, simple administrador económico en una zona determinada del territorio romano, que tras ello pues hubiera ejercido como edil en algún municipio, una especie de concejal de obras públicas y festejos, y que a continuación pues hubiera hecho de pretor, ¿no?, ya en el orden puramente militar, y más allá de ello incluso cónsul, ¿no?, que hubiera tenido al cargo pues su legión, y que por tanto hubiera puesto en peligro, si hubiera hecho falta, su propia vida en la defensa de Roma y de la idea que ésta representaba, ¿no? Pues bien, esos individuos de esa primera casta serían los que ejercerían de guía formadora y formativa del resto de la comunidad. Hemos de tener en cuenta que no solo detentarían el poder político, sino también el poder espiritual. Ambas funciones, recordemos, aunadas en esa primera casta. Esto lo queremos subrayar porque hay cierto confusionismo que lleva a pensar que en las sociedades tradicionales pues la primera casta era la sacerdotal, brahmánica, la segunda la guerrera, los kshatriyas, y después la productora y productiva, es decir, la dedicada a temas económicos, ¿no? Repetimos, vaishyas, sudras, utilizando vocabulario sánscrito, ¿no? En cambio, esto no aconteció así en el mundo de la tradición. En el imperio chino, en el imperio japonés, en el primigenio, en la primigenia civilización egipcia, no existía esta casta sacerdotal. No era así. Por ejemplo, en la India, tras las invasiones
de los pueblos indoarios, estos se constituyeron en diferentes castas. La sacro-rectora, una segunda que sería la propiamente guerrera y una tercera que sería la productiva. No había estamento sacerdotal. Fue con el paso del tiempo que, por influjo de los pueblos preexistentes a esta invasión, como los pueblos dravídicos que habitaban en la península del Indostán, cuando surgió la casta de los purohitas, sacerdotal, pero subsumida a la primera casta regio-espiritual. Con el paso del tiempo, estos purohitas acabaron convirtiéndose en lo que se conocen como los brahmanes, ¿no? La casta sacerdotal, que ya sí que se habría colocado en la pirámide social por encima de la casta sacro-rectora, entre otras razones porque le habría subtraído a esta su función espiritual y la habría circunscrito a ejercer una potestad puramente rectora y en consecuencia a integrarse en la casta de los kshatriyas. Los maharajas serían pues esos príncipes salidos de esta casta con una función meramente política. Por encima de ellos se colocó la casta sacerdotal como consecuencia de un proceso involutivo, de un proceso de decadencia. Hemos de tener en cuenta que en la antigua Roma, pues, esta casta sacerdotal no existía y los ritos sacros consagrados a las divinidades del panteón romano eran ejercidos y oficiados pues por esos patricios que tras el cursus honorum se habrían encumbrado en las más altas instancias del poder político romano. Por tanto, detentaban en sí las dos funciones, la política y la sacra. Ahí tenemos a Julio César como oficiante de los ritos que se consagraban a Júpiter, por tanto como Flumen Dialis. Otros pues ejercían los ritos consagrados a Marte, ¿no? Al dios de la guerra, los Flumen Martialis. Por tanto no había casta sacerdotal con esa sola potestad. En el mundo celta, en el mundo celta de la península ibérica tampoco existía esa casta sacerdotal. No existía el druidismo, ¿no? En otras zonas de la Celtia o de la Celtique, ¿no? Sí que existían, pero los tenemos que considerar como el producto de un proceso, repetimos, involutivo, un proceso de decadencia, ¿no? Tenemos pues ya en mente cuál debería ser la estructuración social de un orden tradicional y por tanto quién en la cúspide del Estado que vertebraría esa sociedad tradicional debería encontrarse, debería hallarse.
Estas sociedades vertebradas por un Estado nos darían pie a pensar qué tipo de Estado sería el ideal, conforme a los cánones de la tradición, ¿no? Y creemos que este sería el del Imperium. ¿Por qué el del Imperium? Porque siguiendo aquel adagio de la tradición hermética, siguiendo las palabras de Hermes Trismegisto, en la tabla esmeraldina, lo de arriba debe ser como lo de aquí abajo, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Por tanto, todo ese ordo, ese rita echando mano del Sanatana Dharma, de la tradición hinduista, ese orden cósmico, ese orden del macrocosmos, esas armonías que se dan gracias pues al fluir equilibrado, armónico, de las fuerzas sutiles que forman parte de ese entramado macrocósmico, debería ser reflejado aquí abajo, en el mundo terrenal, en sus organizaciones político-jurídicas, ¿no? Y creemos que el imperio tradicional, el imperio sacro, reúne esas condiciones, ¿no? Esas características. Alrededor de un eje representado por el emperador y lo que el imperio simboliza de una manera armónica, van desarrollando sus actividades y su vida, entes territoriales, provincias, principados, ducados y entes sociales, cuerpos intermedios, gremios, cofradías de campesinos, cofradías guerreras, sin que se ejerza sobre los mismos ningún tipo de coerción, sino que el aura, la majestad, la dignidad que desprende el emperador y la figura del imperio constituyen como una especie de fuerza centrípeta que evita la disgregación de dichos cuerpos intermedios, dichos territorios, ¿no? Armónicamente alrededor de este emperador pontífice que une lo terreno y lo divino, la vida del imperio se desarrollaría y transitaría de manera armónica, ¿no? El eje vertebrador también arriba en el macrocosmos de esas fuerzas sutiles que forman parte armónicamente del entramado cósmico sería el principio primero inmanifestado, increado, eterno, que está en el origen y más allá del mundo manifestado, ¿no? Pues aquí abajo el emperador ejercería también de eje, igual que ese principio supremo, y primero haría en el macrocosmos, ¿no? En lo alto. Por eso defendemos la idea de Imperium como la más acabada y ajustada a los cánones de la tradición,
Bueno, en términos políticos. Y ahora que hablamos de la antigua Roma, que acabó constituyéndose en imperio, con sus luces y sus sombras, no olvidemos que ella transitaba por la Edad de Hierro, el Kali Yuga, la etapa más disolvente y deletérea del actual Manvantara, del actual ciclo humano. Sus luces y sus sombras, pero luces las hubo, y hubo emperadores que transitaron el camino de la realización espiritual, la vía remotionis, que gustaba decir a Ébola, ¿no? Ellos se iniciaron, ¿no?, en misterios como los de Mitra, Eleusis, quizá también Delfos. Algunos de ellos, Octavio Augusto, Tiberio, Marco Aurelio, Juliano. Y si ahí en esos momentos pues podemos considerar que el Imperio Romano se ha constituido en Imperium Sacro, podríamos intentar seguir recorriendo momentos sucesivos de la historia para otear si esa idea del Imperium Sacro volvió, tras la caída del Imperio Romano, a concretizarse en algún momento, en algún lugar, ¿no? Creemos que sí, que en el medievo el Sacro Imperio Romano tuvo esas mismas valencias. Sea como fuere, aquí deberíamos hacer un inciso, ¿no? No para criticar algún aspecto de este Sacro Imperio romano-germánico, como añadieron posteriormente autores del área geográfica germánica, en una especie como de incipiente nacionalismo, ¿no? Sino que nuestras críticas vendrían hacia otro tipo de organización política que pugnó en el medievo contra la propiamente imperial del Sacro Imperio Romano, ¿no? Y que tuvo obviamente sus seguidores, y ellos son conocidos como los güelfos, igual que los partidarios de la organización imperial, pues los conocemos como los gibelinos. Entre ellos se entabló un fuerte conflicto que devino en guerra y que al final acabó con la victoria del bando güelfo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad surgió a grandes rasgos tras esa victoria, ¿no?, güelfa? Pues una en la cual la cúspide de la pirámide social estaría ocupada por el papado, por el papa, y por el estamento religioso, cardenales, obispos, sacerdotes, abades, abadesas. Primer estamento, estrictamente religioso. Por tanto, nos estamos ya saliendo de la línea marcada por una sociedad de tipo tradicional. El segundo estamento sería el meramente militar, por ejemplo la caballería mundana, y el tercero sería el de los que laboran, ¿no?, es decir, el productivo, el dedicado a actividades económicas.
artesanos, campesinos, con el paso del tiempo también comerciantes. Pero este tipo de sociedad, producto del triunfo güelfo, no es el que hubiera triunfado en toda la cristiandad del medievo, el que se hubiera consolidado con el triunfo del otro bando, del gibelino, porque en la manera de estructurar la sociedad a la manera gibelina, en la primera casta, en el primer estamento, pues tendríamos a la figura del emperador y alrededor de ella pues a las órdenes ascético-guerreras del medievo, ascético-guerreras, aunando la función por tanto sacra y también la función pues digamos administrativa de algún modo, ¿no? Las dos tienen que estar unidas en la cúspide de la pirámide social de cualquier tipo de sociedad tradicional, ¿eh? Hablamos de la Orden del Temple, los templarios, los caballeros teutónicos, las que se desarrollaron al albur de el proceso de reconquista en la península ibérica contra el Islam invasor, el proceso de restauración del reino visigodo perdido, como fueron las órdenes ascético-militares de Santiago, Alcántara o Calatrava. Todas ellas, por tanto, hubieran constituido ese primer estamento en el medievo de haber ganado, triunfado la tesis gibelina, ¿no? Y el bando gibelino. Por debajo de ellas estaría el estamento puramente militar, aquellos caballeros mundanos de los que hemos hablado anteriormente, y por debajo de los mismos, pues el meramente productivo, ¿no? Bien, esta Cristianitas, que bueno, ya vemos que con el triunfo del bando güelfo se aleja de los moldes de la tradición, pero que bueno, en determinados momentos del medievo sí que tuvo un cariz tradicional, ¿no? Bajo la égida del Sacro Imperio Romano y de emperadores como Federico I, Federico II, iniciados ellos también, pues tuvo después alguien que tomara alguna institución, alguna civilización que tomara su relevo tras el fin del medievo. Pensamos que sí. A pesar de, bueno, transitar por etapas más avanzadas de ese Kali Yuga, de esa edad de hierro, pero creemos que encuentra su digna sucesora en la Hispanitas, en la monarquía hispana, en el Imperio Español, a lo largo de los siglos XVI y buena parte del XVII sobre todo, ¿no? Es decir, bueno, en esa etapa que se conoce como la del siglo de oro español, que en realidad fue más de un siglo, fue como mínimo un siglo y medio, ¿no? Siglo XVI y mitad del siglo XVII, y bueno, y en algunos aspectos, sobre todo más artísticos, literarios, casi abarca todo el siglo XVII, ¿no? Coincidiendo con el barroco, ¿no? Un arte que en su arquitectura, en su pintura, su escultura, en su música, giraba alrededor de motivos espirituales, ¿no? Esa Hispanitas, ese imperio español, no se movió siguiendo objetivos económicos, materiales,
de depredación y explotación de territorios, ¿no? Sino que su principal motivación fue la de hacer conocer la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, allá donde sus conquistadores, exploradores, monjes pisaban, ¿no? Y si ese fue su principal motivo de accionar, ¿no? De ser imperio, hemos de decir que a nivel del alma, de la psique, de la mente, los valores de los que hicieron gala sus súbditos fueron los propios de lo que Julius Evola, ese gran intérprete de la tradición y testigo de la tradición italiano, definió como los suyos de la raza de los apropiados, los legítimos de la raza del alma, ¿no? El valor, el honor, el punto honor, más allá del honor, el sentido de justicia, el espíritu de sacrificio, de lucha, de brega, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, ¿no? De ello hicieron gala pues esos conquistadores que ensancharon el imperio español por todas las latitudes del planeta. América, Asia, las Filipinas. Por tanto, pensamos que si la Christianitas medieval sucede dignamente según los patrones de la tradición a la Romanitas, la Hispanitas hace lo propio con la Christianitas. Bien. Hemos de tener en cuenta además que en este imperio español las altas instancias políticas las detentaban, pues por ejemplo los virreyes, ¿no? Que controlaban territorio en concreto, como es el caso de lo que sucedió en la América hispana, ¿no? Pues esos virreyes, aparte de una proba honradez, debían pertenecer a la Orden de Santiago, es decir, estaban impregnadas sus vidas por un accionar religioso que, era el que les daba sentido a sus vidas, ¿no? Sigamos viendo cuál debe ser la conformación de ese estado tradicional. Vayamos a analizar la función que los parlamentos, cortes, jerusías, como se conoció en la antigua Esparta, senados, ¿no? La antigua Roma, deberían tener, ¿no? Bien, su función debería ser consultiva, asesora, consultiva para sus gobiernos, para su jefe de Estado, su rey, su emperador sacro, para sus instituciones de gobierno, para sus cónsules, en el caso de España, para sus consejos, para sus cancillerías, porque la jefatura del Estado no debe emanar de ellos, ¿no? Debe emanar de lo alto, estar consagrada por lo alto, por la gracia de Dios, ¿no? Una fórmula muy conocida, ¿no? De otras épocas. Esos parlamentarios
esos miembros de las Cortes, no estarían elegidos por los estamentos inferiores en la pirámide social, o sea, por los miembros de los estamentos inferiores, incluso dentro de su mismo estamento no estarían tampoco elegidos por la totalidad de sus componentes, ¿no? Sino que habrían sido designados por sus iguales. Ellos acabarían siendo un primus inter pares, ¿no? Por sus iguales, porque serían los que estarían capacitados para, a su vez, saber de la capacitación, valga la redundancia, de la persona a la que deberían elegir, pues, por ejemplo, como miembro de esos parlamentos. O, si no, entre iguales, elegidos desde arriba, por el mismo rey sacro, por el mismo emperador, ¿no? Aquí la voluntad popular de las democracias no tiene cabida, el poder no viene de lo bajo, ¿no? Bueno, no deberíamos rasgarnos las vestiduras si bueno, estamos imbuidos por la mentalidad moderna, ¿no? Con lo que acabamos de defender, ¿no? No deberíamos rasgarnos las vestiduras, ¿no? Podríamos, por ejemplo, echar mano a cómo son elegidos los oficiales, ¿no? del ejército, ¿no? No son los soldados los que los eligen, ¿no? Sino que son sus iguales, entre los que acaban eligiendo pues a un general, a un coronel, ¿no? Porque esos iguales obviamente son los que saben de estrategia, de táctica militar, de balística, de lo último en armamento, y por tanto son los que tienen la capacidad de elegir al más apto de entre ellos, ¿no? Simple soldado raso no tiene por qué tener esos conocimientos, por tanto no debe elegir a alguien sin esa base de conocimientos que le darían la capacitación, ¿no? Para ejercer dicho poder de elección en el seno de la Iglesia católica, ¿no? A los obispos los elige el Papa, no los eligen los sacerdotes, los capellanes, no los eligen los feligreses, sino que los elige el Papa, ¿no? Y a los cardenales los eligen pues también sus iguales, los obispos. Uno de entre ellos es elegido como cardenal porque esos obispos son los que conocen de teología profunda y saben de las aptitudes de esa persona a la que tienen que o piensan elegir como cardenal, ¿no? Por tanto, esas elecciones siempre vienen de mano de los iguales o desde arriba, ¿no? Aquí el principio de igualdad de los seres humanos no tiene cabida en general en el mundo de la tradición, ¿no? Porque las personas obviamente son diferentes por naturaleza y la única manera de igualarlas es decapitando por arriba a los que sobresalen, ¿no? Por sus aptitudes y cualidades, ¿no? Por tanto, barremos esa consigna de un hombre, un voto, ¿no? Que es la consustancial de los sistemas
democráticos. Bien. Bueno, el objetivo por tanto, y el sentido que tiene un Estado tradicional, ya hemos dicho que es el de alguna manera impregnar, sacralizar la comunidad a la que este Estado vertebra, ¿no? Convertir a los individuos en personas, es decir, en seres que tienen tres dimensiones: la física, la psíquico-mental, ¿no?, y la espiritual, ¿no? Sin la espiritual, el hombre obviamente está mutilado y habría que hablar únicamente de individuos, no de personas, ¿no? El Estado debe hacer lo máximo para desarrollar las potencialidades espirituales de sus miembros, ¿no? Algunos de ellos harán un recorrido mayor interior, otras menos, por potencialidad espiritual o por grado de voluntad, que obviamente no es el mismo en ninguna persona, ¿no?, en ningún miembro de esa comunidad. En un principio, pues tendrán más facilidad en transitar un mayor recorrido interior ciertos miembros del primer estamento, si hacen gala también de una cualidad volitiva, de una voluntad para recorrer este arduo, metódico camino interior que la tradición conoció en determinadas épocas con el nombre de iniciación, ¿no? Pero esto no quiere decir que miembros de otras castas, de la guerrera, de la productiva, pues no puedan recorrer ese camino interior en sumo grado, ¿no?, incluso hasta llegar a consumarlo, ¿no?, hasta llegar al despertar, hasta llegar a activar esa semilla divina que atesoramos en nuestro interior de manera letargada, en estado de ignorancia, de avidjas, según el hinduismo, despertarla y tras un metódico y arduo camino interior, pues llegar a hacerse uno con el primer principio eterno, sacro y manifestado, que, como hemos dicho anteriormente, se halla en el origen y más allá del mundo manifestado, del devenir, del samsara, ¿no? Ese debe ser el objetivo y la función de un Estado, y eso lo legitima totalmente, legitima la existencia y la necesidad del Estado. Así lo concibe el mundo de la tradición, ¿no? Bueno, venimos hablando mucho de estamentos y castas, y a menudo pues suelen recibir la crítica de que su rigidez impide el paso de una a otra, ¿no? Y esto no es así. Tenemos ejemplos históricos en la Reconquista que se dio en el medievo de la península ibérica contra el mundo musulmán. Había unas zonas que eran especialmente peligrosas para habitar en ellas, las zonas de frontera, ¿no? Los reyes liberaron de el vasallaje hacia un señor feudal a aquellas personas, aquellos campesinos
que estuvieran dispuestos a fundar municipios en esas zonas especialmente peligrosas. Esos campesinos, pues, que a ellos se atrevieron, devinieron en campesinos libres, ¿no? Libres de ese vasallaje, ¿no? Bueno, vasallaje al que no criticamos, porque está basado, pues, en unos lazos de fidelidad y lealtad, que de esto claro, no lo criticamos, ¿no? Estos campesinos libres, pues, fundaron villas nuevas, vilanovas, en catalán, villas nuevas, vilafrancas, y participaron en muchos hechos de guerra de la Reconquista, por ejemplo, en las Navas, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, ¿no? Y por méritos de guerra dejaron de formar parte del tercer estamento productivo y pasaron a formar parte del segundo, del guerrero, del nobiliario. Cierto que de la baja nobleza, al no poseer castillos y tierras vastas en propiedad, ¿no? Se convirtieron en hidalgos o carlans, ¿no? Que es como se les denominó en los condados catalanes, ¿no? Por tanto, sí que era posible el trasvase de un estamento a otro, ¿no? Incluso si nos vamos a un punto de vista metafísico, a analizar esto desde un punto de vista metafísico, esta rigidez entre estamentos, también barreríamos de un plumazo esa falsa idea de la compartimentalidad impenetrable de las castas, ¿no? Pensemos no en la reencarnación, que es una degeneración de la doctrina tradicional de la transmigración de las almas o metempsicosis, transmigración, bueno, de las almas. La reencarnación, el reencarnacionismo, pues es un subproducto y una mala interpretación de esos falsas espiritualidades, de esos espiritualismos, entre comillas, que sectas como el teosofismo difundieron, ¿no? Esa segunda espiritualidad, religiosidad de la que hablaba Oswald Spengler y que podemos considerar como la precedente del actual New Age, ¿no? No, las almas transmigran, pero no conservan la personalidad del cuerpo que de alguna manera habitaron, ¿no? En otra existencia, no conservan su memoria. Esta, tras la muerte física, poco a poco ha ido difuminándose. Pensemos en un miembro de, por ejemplo, de la casta productiva, ¿no? Pensemos en un artesano que en su vida, pues, ha intentado transitar al máximo ese camino interior, ¿no? De realización espiritual. No lo ha consumado, la muerte física le ha devenido, ha seguido, ¿no? Bregando esa alma en vías de espiritualización en el post-mortem, ¿no? Tal como nos explica el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, o el libro tibetano, el libro egipcio, perdón, de los muertos, ¿no? Y en ese post-mortem, pues quizá no ha conseguido esa alma espiritualizarse del todo y hacerse una, ontológicamente hablando, en esencia, con el principio primero inmanifestado, ¿no? Con el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no? No lo ha conseguido, ¿no? Pero podrá tener la opción de continuar su brega,
subrega hacia el despertar, hacia la iluminación, hacia el nirvana, encarnándose en otra existencia corporal, ¿no? Y para ello, pues, tendrá la opción, por ejemplo, de elegir encarnarse en ese embrión que justo se ha formado, y que a la larga, pues, se desarrollará, ¿no?, en forma de feto y en forma de persona cuando la madre dé a luz, ¿no?, en el embrión de alguien de una casta superior que, bueno, por el entorno de esa casta superior, pues quizá tenga más herramientas y un ambiente más favorable para seguir desarrollando ese camino interior de realización espiritual, ¿no? Es decir, que esa alma encarnada, ahora, por ejemplo, en el estamento, en una persona, en un miembro del estamento nobiliario, guerrero, esa alma, en otra existencia anterior, era la alma, como hemos dicho antes, por ejemplo, de un artesano, de un miembro de un estamento inferior. Por tanto, esa alma ha superado esa presunta impenetrabilidad que algunos ven. Bueno, si lo analizamos desde un punto de vista meramente social, ¿no?, y con los ojos de los sentidos y la mente propia del actual, bueno, del estado de conciencia ordinario, pues habrá superado esa imposibilidad, ¿no?, que estos ojos con mentalidad ordinaria, ¿no?, pues otean, ¿no? Otean. Bien. ¿Qué podríamos seguir señalando, ¿no? Podríamos seguir señalando que si hemos hablado de la sociedad tradicional como una sociedad fuertemente jerarquizada, por tanto su estado es un estado jerárquico, la antinomia, bueno, la encontramos, las antípodas, en las sociedades actuales de democracia, ¿no?, basadas en el principio de la igualdad, ¿no?, y en las cuales el poder emana de la masa, de abajo, y no de lo alto, ¿no?, tal como ocurría en las sociedades tradicionales, ¿no? Y ese mismo principio igualitario, esa falacia de la igualdad, que nada tiene que ver con la equidad, sum cuique, a cada uno lo suyo, decía el principio tradicional de la equidad, ¿no?, según merecimientos, según méritos, ¿no? Pues decíamos que el sistema político democrático está basado en la igualdad, en esa fórmula de un hombre, un voto, ¿no? Y paralelo al desarrollo de la democracia y su aparición, también lo hace el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo también tiene su sustento filosófico en el principio de igualdad, ¿no?, en el igualitarismo, porque considera que por el simple hecho de que los miembros de una comunidad más o menos pertenezcan a un mismo tronco racial, ¿no?, pues ya tendrían los mismos derechos y las mismas capacidades electivas y representativas en la sociedad en la que están inmersos, ¿no?, sin haber hecho méritos especiales para poder
detentar estas dignidades, ¿no? Estos derechos, no por el simple hecho de compartir una misma tierra, repetimos, sin ningún tipo de meritocracia de por medio, pues también tendrían todos ellos las mismas dignidades dentro de esa sociedad, ¿no? Y el nacionalismo igualmente, pues a veces por compartir una historia no selectiva, por cierto, sus miembros de una manera igualitaria, pues también tendrían los mismos derechos y dignidades, ¿no? Ya vemos esa concomitancia entre democracia y nacionalismo, ¿no? Ambos basados sobre esa idea del igualitarismo, ¿no? Estos estados modernos, ¿no? Esos estados que en lo político se basan en la idea de la democracia, bueno, se convierten en meros gestores, es su función, ¿no? Estados burocráticos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, al final, ¿no? Lo que eran simples estados gestores en la posmodernidad se están convirtiendo en estados burocráticos a más no poder, ¿no? Y al final en serviles, esos estados del demon de la economía, ¿no? Obedecen sus políticas a intereses económicos siempre, y muchas veces a grupos, lobbies que están por encima y tras de ellos, ¿no? Hemos de tener en cuenta que ya estamos hablando de sociedades modernas, antitradicionales, que ya no se vehiculan y se estructuran como sucedía en las sociedades tradicionales, ¿no? En las cuales lo espiritual marcaba la hegemonía social, ¿no? Recordemos lo espiritual unido a lo rector, dirigente político, ¿no? Las dos funciones en una, ¿no? Ahora no, ahora es la economía la que marca el tipo de organización social, y no hay que hablar ya de estamentos, de castas, sino de clases, ¿no? Las clases, pues esos tienen una directriz económica, y en la cúspide de la pirámide social de estos estados modernos, demócratas, liberal capitalistas, plutocráticos, pues tendríamos a la clase alta, a la que mayor poder económico pueda detentar, y tras ella la clase media, y por debajo de la misma la clase baja, siempre bajo criterios estrictamente económicos, ¿no? Es la antítesis, por tanto, de la organización social que era propia de las sociedades tradicionales, ¿no? La antítesis total, ¿no? Vamos a echar mano ahora de un politólogo, de un ensayista alemán, al que citan algunos de sus escritos Julius Evola, ¿no? Hablamos de Wilhelm Stapel, ¿no? Este señor tuvo ya sus problemas en la Alemania de los años 30 porque, por ejemplo, él en aquel conflicto del medievo entre el imperio carolingio, entre Carlomagno y los sajones, con los que se enfrentó y a los que derrotó, él se ponía del lado de Carlomagno porque era partidario de la idea imperial, ¿no? Que hemos defendido antes como la más apropiada por lo que respecta a la estructuración política de una sociedad tradicional, ¿no? La mayoría de sus correligionarios, por contra, movidos por la idea del Völkisch, que en aquella
etapa pues era preponderante, estaban del lado de los sajones, ¿no? Sirva esto como apunte solo para centrar al personaje, ¿no? Ébola nos brinda una cita de él, de Wilhelm Stapel, que dice: un pueblo degenera y perece cuando asume una ética extraña, concepciones y principios que no son conformes a su propia naturaleza. Un pueblo éticamente sano es éticamente sano cuando su ética y sus costumbres se encuentran en armonía con su sangre y con su espíritu innato, se podría decir con sus dioses. Con sus dioses. Vemos aquí que la sacralidad es la que le da legitimidad a una sociedad tradicional y por tanto al Estado que la vertebra. Tengamos en cuenta que en el mundo tradicional personas, clanes, gens, siepes, en el mundo germánico, zadrugas, en el mundo eslavo, pues se creían siempre descendientes de algún dios o de algún héroe mítico, ¿no? Por tanto, su origen sacro lo tenían siempre bien presente, ¿no? Y les inmunizaba, ¿no?, contra el peligro de caer pues en el materialismo, ¿no?, en la antítesis de lo que es el mundo moderno, ¿no? ¿Por qué hemos destacado, aparte de por esta relación que hace con esa ligazón con los dioses que tiene que tener un pueblo éticamente sano, ¿no? Lo hemos hecho también por los otros conceptos que maneja, ¿no? Porque fíjense que critica que el pueblo pues asuma una ética extraña a su idiosincrasia y que se adhiera a concepciones y principios que no son conformes con su propia naturaleza, también lo puede empezar a abocar hacia el abismo, hacia la degeneración, ¿no?, y hacia su extinción, ¿no? Muy importante todo esto porque nos aleja de cualquier pretensión pues de corte mundialista, globalista, cosmopolita. No. El modelo, nosotros ahora desde la defensa del Estado tradicional, el modelo de Estado tradicional y por tanto el tipo de sociedad, ¿no?, a la que representa, no debemos traspolarlo a ningún otro lugar o situación, ¿no? No es repetible. Caeríamos, si lo hiciéramos, repetimos, en una especie de cosmopolitismo homogeneizante y laminador de las diferencias. Caeríamos en una especie de jacobinismo, ¿no?, que es propio pues eso de la mentalidad que triunfó en la Revolución Francesa, ¿no?, la mentalidad y también de las formas políticas, administrativas y territoriales que se fueron imponiendo a raíz de la dicha revolución de 1789 o de las posteriores de 1830 o de 1845, ¿no? No es eso lo que estamos defendiendo, ¿no? Las leyes, la legislación, los usos, costumbres son diferentes de una sociedad a otra y un Estado tradicional debe bregar por defenderlos, ¿no?, en ese espíritu foral, ¿no?, que fue propio de los estados de la tradición, ¿no? Bueno, es a través de
del no olvidar los ritos que deben ser ejercidos por esa dirigencia sacro-rectora de las sociedades tradicionales, no abandonar los ritos, de no dejar de difundir esos mitos que unen pues a una comunidad con su origen sacro, y de no olvidar tampoco la importancia que tienen que tener los símbolos sagrados, que son la manifestación sensible más cercana a lo suprasensible y la que nos puede servir de palanca, ¿no?, para elevarnos al conocimiento de esos planos suprasensibles, espirituales de la realidad, ¿no? Es el fomento de todo ello, ritos, símbolos sacros, mitos, lo que como la función perentoria tiene que tener la dirigencia de un Estado tradicional, ¿no? A través de su fomento ejercerá esa labor formativa entre los miembros de la comunidad a la cual pues representa, ¿no? Bien. Y no mucho más, no querríamos extendernos mucho más, pero bueno, ya que hemos contrastado, ¿no?, esa oposición sin puntos de intersección entre un Estado tradicional y el Estado moderno, entre el Estado jerárquico, sacro-jerárquico del mundo de la tradición y el antijerárquico igualitario del mundo moderno, ¿no? Específicamente el que se concreta con el sistema democrático, podríamos recordar, ¿no?, lo que opinaban y dónde situaban aquellos grandes filósofos griegos a la democracia cuando analizaban cuáles eran los sistemas políticos pues justos y cuáles eran los injustos, cuáles eran los acordes a la tradición y cuáles eran los que mostraban ya pues haber entrado en un proceso de decadencia que no se puede ignorar, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que para Aristóteles había tres sistemas políticos justos: la monarquía, la aristocracia y la politeia, ¿no? Y en cambio había tres sistemas políticos injustos, que eran la oligarquía, la tiranía y la democracia. O recordemos también lo que nos transmite Platón en obras suyas como La República, ¿no? Cuando nos dice que la forma política ideal, por tanto la tradicional diríamos nosotros, la que tendría en la cúspide de la jerarquía, ¿no?, social, pues a los sabios, no como eruditos, como acumuladores de conocimientos fenomenológicos, sino como seres, personas, seres humanos iniciados, ¿no? Esta sociedad sería la sociedad aristocrática, ¿no?, la ideal, ¿no? Pero por un proceso de decadencia, este tipo de sociedad y este tipo de Estado se vería sustituido por el de la timocracia, ¿no? Timos es un vocablo que en griego significa honor, ¿no? Es decir, que sean los guerreros propiamente dichos, sin esa potestad sacra, pues los que gobernarían, ¿no?, en esta segunda forma política de la timocracia.
Tras ella vendría la oligarquía, ya el poder económico marcaría el criterio de gobernanza, y después de ella la cuarta sería la democracia, ya como un sistema político totalmente decadente, ¿no? En el cual lo bajo reinaría, ¿no? La capa social, con menos potencialidad, ¿no? Espiritual y enfocada solo su actividad a temas económicos, pues sería la que gobernaría. Bueno, en el mundo de la antigua Grecia esto no era exactamente como lo es hoy en día, ¿no? Eran pocos los que tenían derecho a voto, y bueno, y había sectores de la sociedad como los esclavos que por supuesto no ejercían ese derecho, ¿no? Pero bueno, la democracia para Platón acaba deviniendo en caos, cuando la masa gobierna, el caos le sigue, y entonces de entre ellos un avispado pues acabaría conformando una tiranía que sustituiría a la democracia, ¿no? Eh, por tanto, ya vemos, para Platón, aristocracia, después timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, ¿no? La sacrosanta democracia era el lugar que tenía para estos grandes filósofos de épocas pasadas, ¿no? Bien, esperamos haber dado, bueno, algo de claridad, ¿no? Sobre este tema de la legitimidad que el Estado en sí debe tener, ¿no? Siempre que hablemos de un Estado de corte tradicional, ¿no? Sin más, me despido y saludos a todos, ¿no? A todos los oyentes y televidentes.